Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar sobre el modelo matemático que imagina un colapso de la población humana. ¿Podríamos ser la mitad en 2064? Durante casi toda la historia humana el problema parecía ser sobrevivir. Sobrevivir al frío, al hambre, a las infecciones, a los depredadores, a las guerras, a la falta de alimentos, a la mortalidad infantil. La humanidad no crecía como una ola imparable, sino como una llama frágil que se apagaba en muchos lugares y se mantenía encendida en otros. Durante miles de años fuimos pocos, muy pocos, si se compara con lo que somos hoy. Y sin embargo, en apenas 2 siglos, la especie humana hizo algo que ningún otro gran mamífero había hecho en la historia del planeta: multiplicarse hasta ocuparlo casi todo. Hoy somos más de 8.000 millones de personas. Hemos convertido bosques en ciudades, ríos en infraestructuras, campos en sistemas industriales de alimentación y combustibles fósiles en crecimiento económico. Desde la revolución agrícola hasta la revolución industrial, desde la medicina moderna hasta la globalización, la curva de la población humana ha sido una de las grandes historias de la civilización. Pero esa curva, según un nuevo estudio publicado en Chaos, Solutons and Fractals, podría esconder algo inquietante: no solo crecimiento, sino también fragilidad. El estudio se titula Global Population Crisis Scenarios Predicted by a General Nonlinear Dynamical Model y está firmado por Alessio Zaccone de la Universidad de Milán y el fallecido Kostya Trashenko de la Queen Mary University of London. Los autores proponen un modelo matemático no lineal capaz de describir distintos regímenes de crecimiento de la población humana durante los últimos 12.000 años, desde el Neolítico hasta la actualidad. La idea central es ambiciosa: usar una única ecuación para explicar fases históricas muy distintas, desde crecimientos lentos hasta expansiones explosivas, y después explorar escenarios futuros posibles. La palabra clave aquí es escenarios, y conviene subrayarla desde el principio porque este estudio no dice que la humanidad vaya a colapsar inevitablemente en 2064. No es una profecía, no es una predicción cerrada, no es un anuncio de un apocalipsis demográfico. Es un modelo matemático que plantea qué podría ocurrir bajo ciertas condiciones extremas. De hecho, el propio Zaccone ha insistido en que el escenario de una reducción drástica de la población no debe entenderse como una previsión, sino como una ilustración de la sensibilidad de la dinámica humana ante cambios ambientales o sociales abruptos. En un escenario base, la trayectoria actual no implica un colapso inminente, pero precisamente por eso el estudio resulta interesante, porque no afirma que el desastre sea inevitable, sino que intenta mostrar cómo una civilización de miles de millones de personas puede depender de equilibrios mucho más delicados de lo que imaginamos. La población no crece solo porque nazcan más personas, crece porque hay alimentos, agua, energía, estabilidad, medicina, comercio, transporte, fertilizantes, antibióticos, vacunas, redes eléctricas, instituciones y sistemas capaces de sostener vidas durante más tiempo. Si alguna de esas condiciones cambiasen de forma brusca, la curva podría cambiar también. Durante siglos, los modelos demográficos han intentado explicar cómo crece una población. Uno de los más conocidos es el modelo de Thomas Malthus, que veía el crecimiento humano como una expansión potencialmente exponencial. Si los recursos no limitan, la población tiende a multiplicarse. Después llegó el modelo logístico asociado a Pierre-François Belus, que introducía una idea esencial: ninguna población crece indefinidamente porque tarde o temprano encuentra límites. Esos límites pueden ser alimentos, espacio, enfermedades, energía o cualquier otro factor que impida continuar la expansión. El nuevo trabajo de Zaccone y Trashenko intenta unir esos enfoques en una estructura más amplia. Según el resumen del estudio y la explicación publicada en phys.org por el propio Zaccone, su modelo no lineal permite reproducir diferentes fases del crecimiento humano: crecimiento exponencial, crecimiento logístico, crecimiento hiperbólico tipo Van Foster y también fases conocidas como crecimiento exponencial estirado o comprimido. Dicho de una forma más sencilla, la humanidad no habría seguido siempre la misma curva, sino varias curvas dentro de una misma historia, y el modelo intenta explicar esas transiciones
con una misma herramienta matemática. Aquí aparece una referencia fascinante, el famoso escenario de Heinz von Foerster, que en 1960 publicó un artículo que extrapolaba el crecimiento de la población mundial hacia una especie de singularidad matemática alrededor de 2026. Según aquella extrapolación, la curva se dispararía hacia el infinito, algo evidentemente imposible en términos reales. La humanidad no podía volverse infinita, pero la importancia de aquel trabajo no estaba en que describiera literalmente el futuro, sino en que mostraba que, durante cierto periodo histórico, la población humana había crecido de una manera tan acelerada que parecía dirigirse hacia un límite absurdo. La realidad cambió el guión. La fertilidad empezó a caer en muchas regiones del mundo, la urbanización, la educación, el acceso a anticonceptivos, la incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento del coste de vida y los cambios culturales hicieron que muchas sociedades pasaran a tener familias numerosas, a tener muy pocos hijos. Por eso, hoy el debate demográfico ya no se resume en seremos demasiados, sino en una tensión mucho más compleja. Algunas regiones siguen creciendo con fuerza, mientras otras envejecen y pierden población. Las Naciones Unidas, en sus proyecciones de 2024, estiman que la población mundial seguirá creciendo durante unas 5 o 6 décadas más, hasta alcanzar un pico aproximado de 10.300 millones de personas a mediados de la década de 2080, para después descender lentamente hacia unos 10.200 millones a finales de siglo. Es decir, el escenario demográfico oficial más citado no habla de un hundimiento súbito, sino de una estabilización y posterior descenso gradual. Entonces, ¿qué hace distinto este nuevo estudio? Que introduce la posibilidad de cambios más abruptos si la capacidad de carga del planeta se reduce de golpe. La capacidad de carga es una idea sencilla y brutal. ¿Cuántas personas pueden sostener un sistema con sus recursos disponibles y bajo ciertas condiciones tecnológicas, ecológicas y sociales? No es un número fijo escrito en la roca, depende de cómo producimos alimentos, cómo repartimos energía, qué tecnología usamos, cómo gestionamos el agua, cuánto deterioramos los ecosistemas y qué nivel de consumo consideramos aceptable. En uno de los escenarios más llamativos del estudio, los autores plantean qué ocurriría si una crisis ecológica global redujera de forma abrupta la capacidad sostenible de la Tierra hasta unos 2.000 millones de personas. Bajo esa hipótesis extrema, el modelo arroja una caída rápida de la población mundial con una posible reducción a la mitad alrededor del año 2064. Es una cifra impactante, pero hay que leerla bien. No significa que el modelo diga esto va a pasar, sino si el sistema sufriera una restricción extrema de capacidad de carga, la población podría responder de esta manera. Y aquí es donde el tema se vuelve perfecto para Ciencia y Saber, porque el estudio nos permite hablar de una idea incómoda. Nuestra civilización se parece a una estructura gigantesca levantada sobre muchas capas invisibles. Cuando vamos al supermercado y encontramos alimentos, no pensamos en fertilizantes, transporte marítimo, estabilidad climática, gas natural, cadenas logísticas, suelos fértiles, insectos, acuíferos, puertos, carreteras, seguros, bancos y electricidad. Pero todo eso está ahí. Y todo eso forma parte de la capacidad real de sostener miles de millones de vidas. La población humana moderna no es solo una cuestión biológica, es una cuestión de infraestructura. Somos 8.000 millones porque hemos construido un sistema capaz de mantener con vida a 8.000 millones. La pregunta que plantea indirectamente el modelo es ¿qué ocurre si ese sistema se degrada más rápido de lo que la sociedad puede adaptarse? ¿Qué pasa si el cambio climático reduce rendimientos agrícolas en regiones clave? ¿Qué pasa si hay crisis hídricas simultáneas? ¿Qué pasa si se combinan pandemias, guerras, colapso energético y pérdida de biodiversidad? ¿Qué pasa si la capacidad de producir y distribuir alimentos se vuelve menos estable? El estudio no responde a todas esas preguntas de forma concreta, porque no es un modelo climático, ni agrícola, ni económico, ni epidemiológico. Es un modelo matemático general y esa es a la vez su fuerza y su límite. Su fuerza está en ofrecer una manera compacta de pensar la dinámica de crecimiento y crisis. Su límite está en que la realidad humana es mucho más compleja que una ecuación. Las poblaciones no son partículas. Las sociedades cambian políticas, inventan tecnologías, migran, se organizan, se equivocan, corrigen, entran en conflicto y se adaptan.
También hay un punto casi poético en el origen del modelo. Zakone y Trashenko trabajaron esta ecuación inicialmente en el contexto de la física de sistemas desordenados, como vidrios y sólidos amorfos, es decir, una herramienta nacida para describir comportamientos en materiales complejos se aplica ahora a la historia de la humanidad. Esto puede parecer extraño, pero en ciencia ocurre a menudo. Una estructura matemática aparece en contextos diferentes porque ciertos sistemas, aunque estén hechos de cosas muy distintas, comparten patrones dinámicos, átomos en un material, moléculas en un fluido, especies en un ecosistema o sociedades humanas pueden mostrar formas de crecimiento, relajación o colapso que se parecen más de lo que esperaríamos. Esta ecuación no nos dice cómo será el futuro, pero nos ofrece una imagen poderosa, la historia humana como una curva que puede cambiar de forma, una curva que durante milenios subió lentamente, después se aceleró de manera casi vertiginosa y ahora entra en una fase incierta. Puede descender suavemente, puede tensarse si seguimos empujando los límites del planeta o puede reaccionar de forma más violenta si esos límites se activan de golpe. Y ahí está el verdadero misterio. No si una ecuación puede adivinar el año exacto de una crisis, sino si seremos capaces de leer las señales antes de cruzar ciertos umbrales. La ciencia no nos entrega destinos cerrados, nos entrega mapas posibles. Este estudio no dice que la humanidad esté condenada a reducirse a la mitad de 2064, dice algo que quizá es más importante, que incluso una civilización de miles de millones de personas puede ser vulnerable si olvida que su crecimiento depende de un equilibrio delicado. Durante siglos, la pregunta fue ¿cuántos humanos podía alimentar la Tierra? En el siglo XXI, la pregunta se ha vuelto más compleja. ¿Cuántos humanos puede sostener un planeta cambiante? ¿Con qué nivel de vida? ¿Con qué consumo? ¿Con qué tecnología? ¿Y con qué justicia? El futuro de la población mundial no está escrito en una ecuación, pero las ecuaciones pueden ayudarnos a ver los bordes del camino. Y a veces, ver el borde es justo lo que necesitamos para no caer. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.